Gloria a Dios, le damos la gracia al Señor en esta hora, a todas las personas que nos ven y nos escuchan aquí en Adulan Podcast. Y hoy es un día muy especial porque Dios nos ha permitido vivir un día más. Dios nos ha permitido estar en su presencia y leer su palabra, y nos permite tener un día más en esta tierra para buscar más de su presencia. Y en esta ocasión vengo a hablarles de un tema muy importante, que es el mundo en alerta, porque las naciones están en alerta. Y este 8 de este mes de abril hay un evento que llama mi atención. Hay un evento en la naturaleza que llama mi atención porque Dios nos habla de esto en su palabra, y quiero compartirles a ustedes esto porque es muy importante, ¿sabes? Y es sobre el eclipse que hay este 8 de abril. Este 8 de abril. ¿Qué dice los científicos, que son los que investigan estos fenómenos fuera de este planeta, que acontecen y que afectan a este planeta? Según un reporte de la NASA, dice: el 8 de abril del 2024, un eclipse solar total cruzará Norteamérica, pasando por México, Estados Unidos y Canadá. Un eclipse es un fenómeno celeste que causa admiración y cambia drásticamente el aspecto de los dos objetos más grandes que vemos en nuestro cielo, el Sol y la Luna. En la Tierra se puede observar un eclipse solar cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Esto es lo único que los científicos de la NASA, los que estudian estos fenómenos en la NASA, dicen. Pero nosotros, los cristianos evangélicos, los que leemos la palabra del Señor, los que estamos y sabemos la verdad de todas estas cosas, que no son casualidades o que no son cosas que pasan porque sí, sabemos de que hay algo más allá de que solo sea algo que tiene que pasar naturalmente porque se ha cumplido el tiempo de año atrás a otro año, sino que esto es algo de Dios, es una advertencia de nuestro Señor, es un mensaje, una alerta de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, que nos dice y nos alerta de que su venida está cerca. Y yo quiero leer en el libro de Mateo capítulo 24 versículos 6 al 14. Dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Podemos ver de que la palabra de Dios nos está mostrando de que estas señales que se están viendo hoy en día vienen, ya están escritas, ya Dios lo había dicho hace millones de años cuando Él escogió a sus siervos para que escribieran esta palabra. Pero el hombre, sabemos de que el hombre es terco, el hombre es terco, y los científicos que no creen en la palabra de Dios, algunos sí, otros pueden que no. Ellos simplemente te dicen que es un eclipse lo que va a suceder el 8. Es un eclipse y que lo puedes ver poniéndote unas gafas, pero ok, puedes verlo, pero ¿qué significa esto? Hay una palabra, hay un Dios, hay un rey, hay un Señor que Él dijo todo esto en su palabra. Él dijo todo esto en su palabra. Y Él nos envía esto como una señal de su venida. Él nos envía esto como una señal de su venida. Y cuando la palabra de Dios dice que habrán guerras y rumores de guerra, aquí tengo un estudio de la guerra entre Ucrania y Rusia. El estudio dice: desde que comenzó la invasión de Rusia de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero del 2022, la cifra de personas que han muerto en el conflicto es difícil de estimar y los balances varían según el organismo o el gobierno que ofrezca los datos. Entre la población civil, Naciones Unidas ha podido verificar 18.955 víctimas civiles en el país, 7.199 muertos y 11.756 heridos. Al menos 438 de los fallecidos eran menores, 226 niños y 180 niñas, y 32 de sexo desconocido. Cuando pienso yo que cuando dice de sexo desconocido es que la magnitud en la que quedó, o la condición en la que quedó el cuerpo, no se pudo identificar si era varón o si era hembra. Según sus datos, en cuanto a los adultos, los cuerpos corresponden a 2.888 hombres, 1.941 mujeres y 1.932 personas cuyo sexo aún se desconoce. Hasta tal punto llega nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre. Dice: por su parte, Kiev y Moscú no han actualizado de forma constante el balance de muertos dentro de sus tropas. Las cifras que acabé de leer son en la ciudad, pero ahora en el frente, esta cifra que voy a mostrar ahora es en el frente de la guerra. Son las tropas que van a combatir. Dice: por su parte, Kiev y Moscú no han actualizado de forma constante el balance de muertos dentro de sus tropas, pero las cifras son extremadamente diferentes dependiendo del que informe sobre ellas. El gobierno de Volodymyr Zelensky aseguró en diciembre que entre 13.000 y 10.000 de sus soldados han muerto en los combates, y cifra en más de 140.000 las bajas causadas entre los militares rusos.
la cantidad de personas que están muriendo porque el hombre no sabe dialogar. En pleno siglo que se supone que las tecnologías avanzan, que se supone que todo debería ser un poco mejor, todo está empeorando debido a la necedad del hombre. Pero no se me hace extraño porque ya Dios lo había dicho. Ya el Señor había dicho de que esto iba a suceder. Que las señales que nosotros vemos en los cielos, que las noticias que se ven en los países, en sus guerras, en lo que ellos viven, peleando tierras, peleando cosas que pueden ser hasta insignificantes, o una guerra se puede formar hasta por un insulto o por algo mal interpretado, y vemos de que esto lleva a la muerte de miles y miles de personas, hombres, mujeres, niños y niñas. Y no solamente hay esta señal de que estas guerras o de este eclipse, sino que la palabra de Dios nos dice también que habrán terremotos, que habrán pestes, que habrá destrucción, y el 3 de abril de este año 2024, un terremoto de magnitud 7.5 impactó en la mañana del miércoles del 3 de abril del 2024 cerca de Taiwán y provocó alertas de tsunami en ese territorio y las islas del sur de Japón, informaron las autoridades. La agencia meteorológica japonesa calculó la magnitud del sismo en 7.5, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que fue de 7.4. El primer balance del Comando Central de Emergencia de Taiwán señaló que al menos 26 edificios se han derrumbado en Taiwán, 15 de los cuales se encuentran en el condado de Hualien, luego del terremoto. Vemos de que Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo. Lo que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo. Vemos de que el Señor cada cierto tiempo está enviando o nos está mostrando sus señales. Nos está enviando un mensaje al pueblo de Dios, al pueblo que le clama a Él, al pueblo que sabe de que Él viene, al pueblo que sabe de que Él ya está en camino, de que su venida está muy cerca. Dios está mandando un mensaje a las personas que están apartadas. Dios está mandando un mensaje a las personas que estén alejadas de la presencia de Dios. Dios está mandando un mensaje a todos nosotros, diciendo que hay que prepararnos más, de que hay que llenar nuestras vasijas de aceite, del aceite de la oración, porque el tiempo se está acortando. Dios nos está diciendo que el tiempo se está cumpliendo y que hay que estar más apercibidos que nunca, porque su presencia, porque su poder, porque Él ya viene. Debido a este terremoto, debido al terremoto, a esto que pasó en Taiwán, se encendió una alerta de tsunami
Y muchos países que son costeros y que están cerca de esta parte de Taiwán están en alerta de tsunami. Porque siempre que hay un temblor que se rompen las capas tectónicas de la Tierra, hay siempre un tsunami y vieron de que las playas, el agua estaba disminuyendo, estaba retrocediendo. Entonces ellos emitieron esta alerta, lo cual está en la palabra de Dios, lo cual Dios ya nos había avisado. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en la incredulidad. El problema está en que los gobiernos no creen en la palabra de Dios. Y algo que yo puedo ver de cuando un gobierno, en vez de entregar su pueblo a una persona que presentarle su presidencia a dioses paganos, o presentarle cuando un presidente queda, presentarle su presidencia o lo que acaba de ganar a una persona que se hace llamar Dios o que se cree Dios aquí en la tierra, es que estos gobiernos no prosperan. Estos gobiernos en vez de introducir a Dios en su país, lo que hacen es andar bajo sus propios consejos, andar bajo su propia manera de pensar. ¿Qué pasa? Y ya está comprobado. ¿Qué pasa cuando un presidente le entrega su mandato a Dios? Ahí tenemos de ejemplo al presidente Nayib Bukele, que su país es uno de los más seguros actualmente. Hizo justicia. ¿Por qué? Porque en su mandato, cuando quedó como presidente, él entregó su mandato a Dios. Cuando se fue a montar al poder, él entregó su mandato a Dios, y es una persona muy creyente de Dios, y se ve reflejado cuando alguien cree verdaderamente en Dios y en su palabra. Cuando alguien es obediente a la palabra de Dios, vemos de que todo es mejor. Por eso que yo te invito a ti que estás viendo esto, a que busques a Dios. Y si ya lo estás buscando, busquémoslo aún más. Y si conoces a alguien que esté dudoso, no sé, envíale esto y que se aperciba de lo que está sucediendo. Porque Dios está cerca, porque su palabra está cerca. Su venida está cerca. Hay mucha gente que se toma esto como algo normal, como que no, es algo que tiene que suceder y ya, y no es así, que no tiene ningún significado. Pero la palabra de Dios es simbólica, y a la vez se hace ver a través de la creación, que vemos de que los planetas y todo obedecen a la palabra de Dios. Este eclipse que va a suceder en estos días es algo que va a marcar una diferencia entre los tiempos de la venida de Dios. Dios está cerca. Cristo está cerca. Y lo que tenemos que entender, a mi parecer, lo que tenemos que entender
es que a este mundo no le queda mucho tiempo. Hay muchas personas que no creen en el fin del mundo. Hay, hay otros que simplemente no, no le prestan atención a esto. Les da igual. Pero los que tenemos la verdad, lo que sabemos la verdad, Cristo, que Cristo es la verdad, sabemos de que esto marcará una parte muy importante en la vida de la humanidad. Esto marcará algo muy importante en la vida de todos nosotros. Cristo está pronto a venir. Cristo está pronto a llegar. Y hay un versículo en la palabra de Dios que habla sobre estas señales. Hay varios versículos que hablan sobre estas señales y, y advierten al pueblo de Dios sobre todo esto que se está viendo hoy en día. Y vemos de que el amor de la tierra, el amor del hombre, el hombre ya no quiere amar, se ha enfriado, ha desaparecido el amor, ya a la gente no le importa las otras personas, no le importa el bienestar de las otras personas, simplemente hacen las cosas sin pensar, las hacen locamente. Y no debería de ser así, pues Dios no nos hizo así, nosotros hemos elegido ser así. Porque Jesús cuando vino, Él vino a predicar del amor del Padre, Él vino a predicar del amor hacia tu prójimo, Él vino a mostrar el verdadero amor del Padre. Y es el momento de que nosotros busquemos más a Dios y nos rindamos a su amor. Y por eso en esta ocasión te he hablado de esto porque esto marca un tiempo importante y es necesario de que las iglesias y que nosotros estemos apercibidos de esto que está sucediendo. El cielo, el firmamento está anunciando la venida de nuestro Señor. Dice su palabra que se levantará nación contra nación y es lo que se está viendo, que se está levantando un reino contra otro reino, es lo que se está viendo. Millones de muertos, hay pestes, hay cantidades de cosas. Y la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará. Y es lo que se está viendo. Y vemos también de que la hipocresía de estas personas que dicen ser, que se hacen llamar Dios aquí en la tierra, de estas personas que dicen ser hombres de paz, que acumulan miles y miles de millones en dinero guardado. Son iglesias que están regadas por todo el mundo y dicen que ellos son los enviados de Dios hacia la tierra. Y tengo por aquí un reportaje que se llama Galletas de Barro. Esto habla mucho del amor
del amor de la humanidad hacia nosotros mismos y muestra de que son los tiempos finales. Porque siendo hombres que dicen ser hombres de paz, no hacen nada por la paz. Dice, las galletas de barro son uno de los pocos sustentos con los que cuentan un buen número de habitantes de Haití, especialmente para los que se encuentran en una situación más desfavorecida. Haití es uno de los países más pobres del continente americano, aunque esta lacra la arrastra desde hace años. La subida del precio de los alimentos y los combustibles se ha cebado especialmente con este país. Incluso las galletas de barro con las que se sustentaban y que costaban unos 5 centavos, que costaban unos 5 centavos, ahora han incrementado su valor y cuestan alrededor de $1.50, 1.20 euros. Es lamentable saber que el valor nutricional de estas galletas es prácticamente cero. Las galletas sustituyen a los demás alimentos. La carencia económica les obliga a depender de ellas, ya que son mucho más baratas que una simple taza de arroz. Dice más abajo, las mujeres se encargan de preparar la masa de las galletas elaborada a base de tierra, sal y mantequilla vegetal. Es en una especie de moldes que colocan al sol durante varias horas, después las recogen y las venden en los mercados. El producto es muy solicitado, son muchos los habitantes que no pueden adquirir ningún otro alimento. Resulta perverso e irónico saber que incluso las galletas de barro se hayan subido al carro del aumento del precio de los alimentos. Verdaderamente es lamentable pagar por comer barro con el propósito de poder engañar el hambre. Hasta tal punto ha llegado el hombre, ¿sí? Vemos de que estas personas allá en ese lugar, en Haití, tienen que comer galletas de barro. Todo esto es provocado por la falta de amor. Porque yo no puedo jactarme o decir de que soy un hombre de paz, que soy un hombre que lleva la paz a todo el mundo y que yo voy predicando a todo el mundo llevando un mensaje de paz y que me llamen el sumo pontífice en todos lados, y saber de que hay lugares donde se tienen que alimentar con lodo y no hacer nada. La palabra de Dios lo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará como pecado. Y aquí es donde vemos de que todas estas personas que se hacen decir amar y profesar el amor son una mentira. Porque estas personas no tienen nada que comer. Y aún lo que tienen que comer, que sale de la tierra, que es lodo con mantequilla, tienen que comprar barro para comer. Y me imagino que como no tienen ningún valor nutricional y al venir de la tierra es barro, alguna les produce alguna enfermedad. Más abajo dice, son muchos los peligros que se encierran en las galletas de barro, bacterias y microorganismos, sustancias químicas, toxinas, un conjunto de peligros que se añaden a los efectos del barro en el organismo y que, aunque calman normalmente el hambre, aceleran un desenlace fatal.
gobiernos prefieren gastar miles de millones en armamento, prefieren gastar miles de millones en cosas de guerra que lastiman, en innovar esas armas, que ayudar o hacer lo que verdaderamente importa. Porque el amor está desapareciendo. Y lo que yo te invito es a que no perdamos la esperanza del amor. Aunque la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará, y sí se ha enfriado, yo te invito a que mantengamos un poquito de esa llama encendida y que Dios nos dé la fuerza y nos dé la oportunidad de ayudar a mucha gente, que nos dé la oportunidad de hacer algo por las personas que nos rodean, de ayudarles o de compartirles algo. Simplemente te pido de que busques a Dios, de que te apercibas un poco más, de que leamos cada vez más la palabra de Dios y que llenemos nuestras vasijas de aceite. Te invito a que compartas esto. Síguenos en nuestras páginas de YouTube como @adulam_oficial. Y que compartas esto, que te lo veas, que lo compartas. Si ves que alguien lo necesita, compártelo con esa persona. Y si tienes algo que compartir, si tienes algo que decir, escríbelo por favor en los comentarios. Y que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la presencia de Dios habite en tu casa. Dios te bendiga. Amén y amén. Bye bye.